Bienvenidos, esto es Español con Destino y hoy vamos a estar trabajando el verbo ser y estar, cómo se diferencian y cómo lo tenemos que utilizar. ¿Comenzamos? Comenzamos. La primera gran diferencia entre los verbos ser y estar se encuentra en que el verbo ser se utiliza para hablar de cualidades permanentes o de larga duración de las cosas o personas. En cambio, el verbo estar lo utilizamos para hablar de estados temporales de las cosas o personas. Comenzamos por los 4 principales usos del verbo ser. Número 1. Definir e identificar. Cuando hablamos de personas y queremos describirlas o identificarlas con respecto a sus datos personales, a su género, su profesión, su nacionalidad, entre otras cosas que no cambian a lo largo del tiempo, hablamos con el verbo ser. Por ejemplo, yo soy Luciana. Hablamos de identidad. Tú eres hombre. Hablamos de género. También se puede decir en Argentina y en Sudamérica, vos sos en vez de tú eres. Vos sos hombre o tú eres hombre. 2 formas de hablar en la segunda persona. Él es médico. Hablamos de profesión. Ella es alta. Hablamos de características físicas que no cambian. Ellos son chinos. Hablamos de nacionalidad. Nosotros somos padres, relación de parentesco. Cuando hablamos de las cosas, también hacemos referencias a cualidades que no cambian. Por ejemplo, es un barco grande. Son peces azules. Número 2. Usamos el verbo ser para hablar de pertenencia o de materia de una cosa. Respondemos a la pregunta ¿de quién es esto? ¿Quién es el dueño? ¿O de qué está hecho? Por ejemplo, es mi pelota, son tus zapatos, la mesa es de madera, es su copa, ustedes son mis hijos. Número 3. Usamos el verbo ser para hablar de tiempo. Hablamos de hora o fecha. Por ejemplo, es 9 de julio, es sábado o son las 16 horas. Con respecto al horario, hay una excepción que es cuando hablamos de la una, sea de la mañana o de la tarde. Se habla en singular. Es la una. También usamos el verbo ser para hablar de periodos de tiempo. Por ejemplo, es de día, es de tarde o es de noche. Número 4. Para ubicar eventos o acontecimientos en tiempo y espacio. Por ejemplo, la fiesta es el viernes. El recital es en julio. El cumpleaños es en la casa de Juan. La clase es a las 15 horas. Ahora vamos a hablar del verbo estar. Como nombramos al inicio del video, vamos a ver los 4 usos principales del verbo estar y que lo utilizamos para hablar de estados temporales de las personas o de las cosas y que cambian relativamente rápido en el tiempo. Número 1. Utilizamos el verbo estar para describir estados físicos o posturas corporales. Ejemplo, yo estoy vivo, ella está embarazada, tú estás delgado. Si estoy en Latinoamérica, se utiliza mucho el vos. Entonces, puedes utilizar el vos estás delgado. Y si lo utilizamos para la postura corporal, ellas están sentadas. Número 2. Utilizamos el verbo estar para describir estados de ánimo. Por ejemplo, estoy feliz. Tú estás cansado. Si me encuentro en España, puedo utilizar el tú. Si me encuentro en Sudamérica, puedo utilizar el vos. Vos estás cansado. Ellos están contentos. Ustedes están tristes. Nosotros estamos tranquilos. Vosotros estáis bien. Número 3.
Utilizamos el verbo estar para ubicar en el espacio o localizar. Por ejemplo, yo estoy en Brasil, la piscina está en la terraza, ustedes están en el avión, mi celular está en la cama. Número 4. Utilizamos el verbo estar para describir estados temporales de las cosas o lugares. Por ejemplo, la cerveza está fría, el teatro está lleno. Existen adjetivos que solo se utilizan con el verbo ser. Entre ellos están absurdo, necesario, posible, probable, importante, increíble, inteligente, obvio, lógico, optimista, fiel, famoso, arrogante. Y hay adjetivos que solamente se usan con el verbo estar. Por ejemplo, muerto, contento, enojado, cansado, deprimido, enfermo, roto, de buen o mal humor, loco, vacío, lleno. Cuando queremos describir una cosa o persona con adjetivos, la elección del verbo ser o estar depende de varias cosas. Lo más básico es que si queremos decir o hablar de un estado temporal o permanente. Por ejemplo, yo soy feliz, me refiero a que soy feliz la mayor parte del tiempo en mi vida. Y si digo yo estoy feliz, estoy hablando de un estado temporal, que puedo estar feliz hoy y quizás mañana no. Hay muchos adjetivos que se utilizan para los dos verbos, ser o estar, pero que significan distintas cosas. Por ejemplo, ser rico y estar rico. Cuando hablamos de ser rico nos referimos a una persona que en general tiene mucho dinero. Estar rico, hablamos más de que nada de lo que es comida, que es de buen sabor o que está gustoso. Ser listo o estar listo son diferentes también. Ser listo significa una persona que es inteligente. Está listo, generalmente referimos a que algo ya está preparado o está justo para hacer algo que necesitamos. Ser limpio o estar limpio también son cosas diferentes. Ser limpio hace referencia más a una persona que mantiene una buena higiene personal. Estar limpio significa que una cosa puede estar sin suciedad, pero puede volver a estar sucia. Otro ejemplo donde utilizamos el verbo ser y estar y prácticamente no hay diferencia es en los estados civiles. Puedo utilizar el verbo ser o estar para decir estoy casado o soy casado, estoy divorciado o soy divorciado. Se utilizan el verbo ser y estar para nombrar ambas cosas porque prácticamente no hay diferencia. Existen adjetivos que presentan mucha confusión. Por ejemplo, bien, mal, bueno, malo. ¿Cuándo usamos cada uno? Lo primero que tenemos que pensar es si vamos a hablar de personas o de cosas. Cuando decimos ser bueno y nos referimos a una persona, estamos hablando sobre que es una persona bondadosa. Por ejemplo, la Madre Teresa es muy buena. Cuando decimos que una cosa es buena, nos referimos a que hace bien a la salud o es saludable. Por ejemplo, las frutas y verduras son buenas. Ser bien no existe. Ser malo nos referimos a una persona cuando hablamos de lo contrario de ser bueno. Por ejemplo, él es malo. Cuando hablamos de que una cosa es mala, queremos decir que es perjudicial o hace daño. Por ejemplo, las drogas son malas.
Ser mal no existe. Cuando hablamos de estar bueno y nos referimos a una persona, significa que es atractiva o atractivo. Por ejemplo, ese chico está bueno. Cuando decimos estar bueno y nos referimos a una cosa, significa que tiene buen sabor o que es algo gustoso de comer. Por ejemplo, los helados están buenos. Cuando hablamos de estar bien y nos referimos a una persona, significa estar animados o sanos. Hoy estoy muy bien. Cuando hablamos de estar bien y nos referimos a una cosa, significa que algo está correcto. Por ejemplo, la evaluación está muy bien. Cuando hablamos de estar malo y nos referimos a una persona, significa que está como enojado. Hoy mi jefe está muy malo. Cuando hablamos de que una cosa está mala, significa que tiene mal sabor o está en descomposición. Por ejemplo, la carne está muy mala, se está pudriendo. Cuando hablamos de estar mal y nos referimos a personas, significa estar triste, deprimido. Por ejemplo, hoy estoy muy mal, tengo ganas de llorar. Cuando nos referimos a estar mal y hablamos de cosas, significa que están incorrectas. Por ejemplo, robar está mal. Hasta acá la clase de hoy. Esperamos haberlos ayudado y cualquier duda o pregunta que tengan, nos dejan en los comentarios. Recordá que nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram o YouTube. Hasta la próxima. ¡Chao!